Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto, acá en la redacción de La Voz. Fede, ¿cómo Hola, estás? Flor, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente. Cerrando una semana, bueno, de altísimo voltaje, una palabra que se usa mucho político, porque bueno, estuvo totalmente atravesada por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que terminó confirmando con su fallo la condena a la expresidenta Cristina Fernández, 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer un cargo público, lo que en la práctica la dejó fuera de juego como candidata a la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires. Vimos todo el impacto de lo que eso significó para la política. Acá en Córdoba también lo tuvo, pero la verdad que hay que decir a nivel ciudadanía, esta es una provincia que tiene una relación muy complicada con el kirchnerismo. Sí, No fue importante, ¿no? Un hecho destacado que fue en varios días de silencio de parte del gobierno de Córdoba, sobre todo del gobernador Yayora, siendo que el gobierno de Córdoba siempre ha reivindicado esa característica de anti-kirchnerista, ¿no? De ser una de las banderas, sobre todo el gobernador Schiaretti, que tampoco dijeron nada, lo que generó también una suerte de chicaneo de parte de la oposición. Hubo discusión en la legislatura también por este tema. Lo cierto es que es transversal la decisión de la Corte Suprema. Y ahora abre un panorama en todos los ámbitos, ¿no? Pero sobre todo en el del peronismo, bueno, por lo menos inesperado, no sabemos qué puede pasar de ahora en más, ¿no? En el programa de hoy vamos a hablar mucho de eso, vamos a reflexionar sobre eso, siempre hacia adelante, ¿no? ¿Qué significa esto? Tal cual. Vamos a tener nuestra habitual mesa de periodistas y vamos a empezar hablando de este tema con alguien a quien es un gusto recibir, porque es un colega, columnista destacado de La Nación, muchos de ustedes lo deben leer. Claudio Jacqueline, ¿cómo estás, Claudio? ¿Cómo están? Hola, Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Lleva 30 y anote por acá, 39 años en La Nación, según dice tu bio. Yo aclaro siempre, había trabajo infantil en esa época. 39 años en La Nación, bueno, un medio de referencia. Como decías, tus columnas se leen habitualmente. Has estado por Córdoba porque viniste al Congreso de Periodismo organizado por FOPEA. Bueno, pero se impone para arrancar la pregunta relacionada. Una semana tranquila para... Claro. A ver, ¿cuándo tenemos semanas tranquilas en Argentina? No, nunca. Nosotros tratamos de renovar nuestro speech cuando empieza el programa, ¿viste? No de decir una semana y siempre son intensas. Pero vos que tenés una mirada equilibrada, ¿no? Sos un buen periodista y los buenos periodistas tienen esa mirada matizada. Exacto, ¿no? Fuera de la polarización, del odio, la celebración o la proscripción. Intentando tener esa mirada de claroscuro sobre esto que pasó. ¿Qué primera reflexión te Primero, yo lo que te diría es, no hay nada para celebrar. Y no hay nada para celebrar porque la Argentina, que tenga una presidenta constitucional, que ha sido la figura más relevante del primer cuarto de siglo del siglo XXI, termine condenada por corrupción y muy probablemente sea condenada en otra causa por corrupción, como es los sauces o Tesur, yo creo que la Argentina no tiene nada para festejar. Pero que además tenga vigencia, esa figura no tiene nada para festejar. Y si fuera, como dice, yo creo que no, que hay un error ahí, como dice el kirchnerismo, de que fue una persecución, una condena política, tampoco tendría nada para festejar. Por lo tanto, la Argentina lo que tiene es que empezar a mirar para adelante y pensar que esto sea un comienzo de un horizonte distinto, donde todo funcionario, todo dirigente político que llega a la función pública mire esa referencia para ser un poco más transparente, para hacer una política que honre el cargo que tiene y para que la transparencia prime en la función pública. Me parece que este es el comienzo y ojalá lo sea. Y quienes tengan causa, como dice el kirchnerismo, bueno, lo que pasa es que con los demás no hay la misma vara, que en todo caso se aplique la misma vara. Ahora, lo cierto es que lo que yo veo ahora es que acaba de empezar un nuevo escenario político. Tierra incógnita, definitivamente, porque... Abierto. Absolutamente. Pensemos esto. Milei llega sobre la base del rechazo a las dos figuras que dominaron 2 décadas de la política argentina. Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Las dos figuras hoy están fuera del juego, por lo menos electoral, y con una potencia política muy disminuida. Esto que hizo que Milei fuera presidente abre un horizonte muy complejo para el propio gobierno, que deja de tener el atajo de cuidado que vuelve el monstruo, muy complejo para el peronismo, para ver cómo se reordena y cómo metaboliza que sea condenada Cristina Kirchner,
y para el macrismo, que tiene dentro de su espacio mucha gente que dice, se acabó la excusa de tolerar un montón de cosas que van contra nuestro ideario, porque el problema es que vuelva el kirchnerismo. Claro. Analicemos entonces por partes, ¿te parece? Vamos a hablar del peronismo, te propongo. Dale. Primero. ¿Qué ves ahora en el peronismo? ¿Qué figuras, si es que las hay para vos, están en condiciones de tomar la posta a partir de... Bueno, era la presidenta además, hasta ahora es la presidenta del partido, pero esto va a iniciar una renovación forzada, ¿no? ¿Qué ves vos ahí, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de las batallas? Ese es el primer punto. Lo que veo en la provincia de Buenos Aires, y lo voy a resumir en una palabra que me lo dijeron creo que ya 10 veces en las últimas 24 horas y la última hace 10 minutos, chateando con alguien del peronismo de la provincia de Buenos Aires, muy cercano a Kicillof. Pero del otro lado me decían lo mismo, conmoción. Y todavía no han salido de la conmoción. Entonces, primer punto, están viendo cómo reordenan esto, que aunque parecía como una alternativa altísimamente probable, hasta hace una semana nadie daba por cierto que fuera a producirse. Y este es el primer punto. Entonces, ahí están viendo cómo hacen. ¿Qué vimos en las 48 horas y 72 horas posteriores al fallo? Lo que vimos es que las disputas internas no han terminado. Toda una disputa de cuál es el lugar y cuál es el vínculo y cómo se unen si es que se van a unir. Todos dicen hay que unirse, no hay alternativa, no hay opción de que no sea. Ahora, la disputa entre la cámpora y el kicilofismo y el sector más cristinista sigue hoy abierta, igual claro, con muchas dificultades para resolver cómo lo van a hacer. Lejos de reconocer en la figura de Kicillof el nuevo líder está el peronismo. Máximo Kirchner, en sus apariciones después de la condena, la verdad que lejos ha hecho de reconocer, y apenas ocurrido el hecho y lo que había pasado en las horas previas fue que a Kicillof lo pusieron más que al ras y rodeado de gente hostil a él. Eso es lo que hizo Cristina y lo que hizo Máximo. Por lo tanto, lo que vemos es mucha dificultad. Ahora, ¿qué hay? Bueno, lo que hay es la necesidad de mirar para adelante. Y mirar para adelante, vos preguntás, hay figuras. Yo lo que creo que lo que empieza a ver es, primero, definir qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. ¿Va a jugar Máximo? Muchos dicen, bueno, la lógica y de alguna manera su aparición parecería tender a que el reemplazo en la boleta de la tercera sección sea Máximo. Bueno, algunos dicen, el problema de Máximo es que es más Máximo que Kirchner. Claro. Entonces, claro, no es tanto el peso que tiene su apellido. Sí. Y este es un problema. Segundo lugar, resuelto provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el resto del peronismo? Y lo que estamos viendo es que una semana antes de la condena hubo algo muy relevante, que fue la reunión del CFI de los gobernadores. Todos los gobernadores. Donde hay gobernadores que empiezan a ver, tenemos que empezar a movernos. La comodidad que hasta ahora tenían los gobernadores, de todo signo, respecto de cómo se vinculaban con el gobierno, y estaban tranquilos en que hacia sus provincias no les complicaba, se acabó. Porque empiezan a haber problemas, porque empiezan a tener demandas de la ciudadanía, problemas que tienen con los recursos, con las cajas de jubilación, con las obras públicas, que impactan sobre su votante. Entonces dicen, bueno, ya esto se terminó, esta comodidad, esta zona de confort no existe más. Gente que estaba vinculada, o sea, los gobernadores del PRO o del radicalismo, que también empiezan a ver lo mismo. Entonces empieza a moverse, y yo creo que lo que estamos viendo es una etapa de transición muy potente, que se ha acelerado y que solo está abriendo la puerta para una reconfiguración del mapa con vista a 2027. ¿Ves ahí alguna zona de oportunidad para este peronismo del que participa Córdoba o que está ensayando Córdoba con las figuras de Schiaretti, Yarlora? Ahí está dando vuelta también, bueno, Puyaro, que es radical, pero bueno, esta idea de la opción de centro. Bueno, acá veamos para mí un elemento muy relevante que tiene que ver con el escenario económico. El modelo al que está apostando el gobierno es un escenario donde la zona centro, dominante para la economía y la política de los últimos 15 años, pierde peso. Y empieza a tener relevancia la apuesta por la zona cordillerana, por la energía, la minería y el litio. Esto lleva a replantear cuál es el lugar que tienen esos gobernadores. Entonces empieza a aparecer una nueva dinámica que está muy vinculada con el modelo económico que está apalancando el gobierno. Figura como la de Torres. Exactamente. Torres. Entonces, estos gobernadores, vos mencionabas, Yarlora, Puyaro, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, apalancados en el sector agroindustrial,
empiezan a perder ese poder que les daba frente al gobierno nacional. En un gobierno nacional que lo que quiere es parar el gasto a cero de todo lo que les insuman las provincias. Entonces, ahí tenemos un punto. El segundo punto es edades también de estos gobernadores y oportunidades, porque no son los gobernadores que teníamos hasta 2023, donde tenían más pasado que futuro. Sí. Estos gobernadores o tienen futuro o no tienen presente. Y este es un elemento muy relevante. Entonces, acá empieza a funcionar esta demanda de, bueno, ¿dónde nos reubicamos? ¿Qué le ofrecemos? ¿Qué ofrecemos a nuestros votantes? Porque el votante necesita tener un gobernador que tenga futuro. Entonces, esto me parece que es una nueva dinámica que se empieza a abrir, y por eso yo también, de una manera en chiste, decía que en los últimos días, en las últimas semanas, había mucho peronista que en su ropa interior llevaba una estampita de Rosati, porque lo que no podía haber hecho la política, esperaban que lo hiciera la Corte. La Corte lo hizo. Algunos dicen, bueno, pero el tapón que era Cristina se refuerza porque se tienen que unir en torno de ella. Las primeras horas, las primeras 72 horas, están mostrando que esto no es tan potente y que ese tapón, en todo caso, reforzado en estas horas, también corre el riesgo de que sea un tapón que la goma esté un poquito agrietada. Y la otra que te pregunto es, ¿qué pasa con Juntos por el Cambio, el PRO, todo este resabio de lo que quedó del macrismo y de lo que gobernó durante los últimos años, a partir de la salida también de Cristina, que desarme de alguna manera ese voto útil, el miedo que decías al principio, del voto contra lo que no queremos? Ahora se relaja un poco esa necesidad de acordar con la Libertad Avanza y ahí también se abre una posibilidad. Cuando vos estás adentro de tu casa de noche y en el patio lo que estás viendo o crees estar viendo es un asaltante con una AK-47 que va a tomarte la casa, vos te abrazás a la Legión Extranjera o a la Barra Brava de Chicago para que te cuiden la casa. Cuando el fantasma, cuando eso se nota que es un fantasma, que es un buzo colgado en la cuerda, que en todo caso tiene una ametralladora de juguete estampada, ya no vas a abrazarte con la Legión Extranjera o con la Barra de Chicago. Y esto es lo que están viendo muchos con un agravante, porque cuando mirás la provincia de Buenos Aires, sobre todo, por ahí hay realidades provinciales que son diferentes, pero digo, cuando mirás la provincia de Buenos Aires, lo que estás viendo es tanto intendentes del PRO como del radicalismo, lo que ven es que no les ofrecen una asociación, les ofrecen una rendición, en todo caso más o menos digna, con el agravante de que les quieren intrusar el territorio. Entonces, gente que tiene poco para apalancarse en una negociación, vienen de arriba y dicen, pero nosotros tenemos lo de arriba, y los de abajo dicen, sí, pero yo tengo que preservar mi territorio. Esta es la conversación. Y eso hace que muchos dicen, bueno, empezó la oportunidad de discutir algo nuevo. ¿Será para esta elección? Yo creo que va a ser una discusión que va a tener mucho que ver con los territorios. Probablemente en Córdoba el radicalismo tenga una mirada que no sea la misma que tenga el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. El peso también de Cristina en Córdoba. Exactamente. Lo que quede del PRO en algunas provincias, como en Córdoba, digo, eso va a variar. Ahora, en todos lados hay una conversación que es distinta. Y esa conversación que es distinta tiene que ver con la incomodidad, con la identidad y con el proyecto de futuro. Son tres elementos que para cualquier proyecto político son decisivos. Bien. Antes de terminar, te quiero hacer una pregunta de periodismo, porque viniste a hablar de eso a Córdoba, también es interesante. Hace un tiempo escribiste, hace pocos días, una columna muy interesante sobre la preocupación en relación a Argentina como un país laboratorio para testear desde el poder político formas de restringir la libertad de expresión. Un tema que no nos importa solo a los periodistas, importa a la ciudadanía, en tanto los medios son uno de los pilares del sistema democrático. Por eso, ¿qué nos contás de eso? ¿Cuál es tu mirada sobre esta deriva autoritaria, posible deriva autoritaria? Yo hago mucho hincapié en esto. La libertad de expresión y la libertad de prensa y el acceso a la información no son derechos de los periodistas, son derechos de la ciudadanía. Claro. Una ciudadanía al que no tiene derecho a la libertades fundamentales consagradas por la Constitución y los tratados internacionales, que no tenga acceso a esos derechos y los tenga garantizados, no puede decir que vive en una democracia plena. En primer lugar, y esto es para mí lo más relevante, y no es una defensa corporativa. Y que creo que por otro lado no la hago porque creo que los periodistas debemos revisar muchas prácticas, muchísimas prácticas, éticas, profesionales. Juzgue correctamente y se no. Una cosa es la crítica y otra cosa es el ataque. Una cosa es avanzar sobre libertades fundamentales. En la Argentina lo que estamos viendo y lo que está viendo el mundo, digo yo, en esa nota que vos que hacía referencia, yo he tenido reuniones a las que me han convocado de más de 15 embajadas de los países democráticos más importantes del mundo y de la región, y más de 30 diplomáticos con los que
lo que hacen es preguntarme qué pasa, cómo veo, qué significa, qué están viendo ellos, cómo ven que esto, bueno, empieza a tener un correlato, qué países que tienen estas derivas de alguna manera iliberales o autoritarias, según los casos, empiezan a hacer esto como un laboratorio y esto empieza a operar como una reacción muy poderosa y muy preocupante. Y lo que vemos en la Argentina es que de los ataques en las redes sociales, los ataques verbales en los discursos, en los medios afines, se ha pasado a la acción. Y acá yo pongo 3 hechos que muestran que se pasó a la acción. Sí. Primero porque esto de hay una simetría o una asimetría en favor del gobierno, digo, está dado por los hechos y demostrado Sí. que no es así. Y que cuando se incita al odio, el odio pregna porque hay alguien que tiene como mínimo casi una mitad de la población que lo aprueba y es el Claro. presidente, que no es menor. Y en segundo lugar, lo que vemos es esto, los hechos. Y los hechos dicen, hace un año se restringió por un decreto simple del Poder Ejecutivo el acceso a la información pública y solo motivado por un interés privado de preservar algunas intimidades, que después vemos que las intimidades no son tan intimidades porque tienen que ver con la cosa pública. Segundo, se pasó de una situación de dejar hacer en manifestaciones públicas a claramente una libertad o una instigación a ser muy agresivas a las fuerzas de seguridad contra los periodistas. Y tenemos periodistas heridos de mucha Pablo gravedad. Grillo, De Pablo el Grillo, fotógrafo que que hoy fue de sigue arte. con recuperación y rehabilitación. Sí. Hemos visto otros casos también. Y hemos visto otros Sí. casos, vimos el de un reportero hace pocos días con la rodilla puesta en la cabeza por un agente de seguridad. Sí. Tercera etapa, los juicios. Y los juicios que claramente cualquier asesor presidencial con alguna expertise en derecho sabía que no tenían ninguna probabilidad de llegar a buen puerto y de juzgar y de condenar a los periodistas y que iban a ser desestimados porque la reforma del Código Penal Claro. hacía inviable esto, sabía que esto es lo que se llama juicio estratégico. ¿Qué significa? Yo hago un juicio para que vos gastes plata, gastes tiempo, estés expuesto con una justicia que te convoca, que tenés Claro. que presentarte, Claro. que gastes mucha plata en abogados y que estés expuesto ante la opinión pública. ¿De qué manera, con qué objetivo? Que sea leccionador, disciplinador, Claro. generar silencio. Y esto es lo que estamos viendo y eso se referencia con algo que viene del norte, porque Trump ha iniciado juicios a muchas cadenas y a muchos medios y le ha ido bien, porque ha tenido una justicia que en su caso falló a favor y que los propietarios de esos dueños terminaron rindiéndose para no pagar sumas ultramillonarias. Bueno, esto es lo que pasa, esto es lo que preocupa. Cada vez más gobiernos, fundaciones e instituciones como la Relatoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas empiezan a mirar con mucha preocupación qué está pasando en la Argentina en un momento de mucha debilidad del periodismo frente a una multiplicidad de factores que hoy atentan contra la fortaleza Tal cual. de los medios para hacer frente a esto y mucho más la de los periodistas. Tal cual. Bien. Bueno, Claudio, un gusto, la verdad, muy interesante escucharte. Te esperamos cuando puedas de nuevo. Por acá siempre es muy enriquecedor recibir Será a un los placer. colegas de la Nación. Y yo tengo por esta casa además un enorme afecto. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Vamos ahora a un corte. Luego no mencionamos, Fede, una entrevista muy interesante que hiciste. Dale, ¿la dejamos para sorpresa o no? No, a ver, contale. Vamos a estar con Pilar Rahola, la española, catalana, dice ella, Muy también bien. analizando justo esta misma semana lo que pasó en Para que Argentina. se queden todos y después del corte se reencuentren con nosotros. Gracias.